Bien, nos habíamos quedado entonces la clase pasada en lo que es la teoría sobre cómo estimar la carga de viento. Y vimos que básicamente la carga de viento consiste en estimar a partir de una ecuación empírica como la que se observa en la pantalla y corregirle con una serie de parámetros empíricos que consideran aspectos como la elevación respecto del nivel del mar, la topografía, el tema de el grado de concentración urbana en la zona y todos esos factores. Entonces la ecuación básica era esta de acá, la que se observa en pantalla, 0.0625 por la velocidad del viento. Esta ecuación que relaciona presión de viento con velocidad de viento a una densidad de aire dada. Sí, adelante. Justo me di cuenta que esa fórmula después de la de medio formato por el cuadrado, que es energía cinética, Se transforma la energía, justamente hicimos esa es la suposición. Se transforma, ¿qué era lo que vimos? Se transforma la energía cinética en presión de aire, y eso es lo que suponemos. Tratamos al viento como un fluido, y la energía cinética se transforma en presión y carga. Entonces, esta ecuación se modifica multiplicando por estos factores que consideran la exposición, consideran la topografía, la direccionalidad y la elevación del terreno. Además de ello, se modifica por dos factores que son el factor de ráfaga, que se llama, y el coeficiente de presión externa, que es el que establece cómo se distribuye el viento en las diferentes caras de la estructura. Básicamente esto, si el viento se considera en ese sentido, cómo esta carga se distribuye en todas las caras del edificio. Eso es como consideramos la carga del viento, y hasta ahí habíamos concluido. No sé si hay alguna pregunta, nos queda por hacer un ejercicio. Y con esto acabamos el primer capítulo del sílabo. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer entonces un ejemplo de aplicación. Determine la distribución de la presión del viento Determine la distribución de la presión del viento en los cuatro caras de un edificio, o en los cuatro lados de un edificio de 8 pisos, ubicado a 760 metros sobre el nivel del mar. La velocidad del viento estimada es de 160 kilómetros por hora. El periodo del edificio, el periodo fundamental, es de 0.5 segundos.
Está ubicado en una área urbana. ¿Ya? Entonces tenemos, esta es la pregunta. Tenemos un edificio de 8 niveles. Voy a hacerle una especie de figura. Perdón. Ah, ya, claro, claro. Sí. Ya. Este es el nivel del terreno. Aquí tengo los 8 niveles. La dimensión en planta es 18 metros, pues 18 metros. La altura del edificio es 30 metros. Y el viento golpea en este sentido. Esta es la cara que recibe el viento. Y aquí se distribuye. Entonces aquí tendríamos, aquí le vamos a poner la esquina A, B, C, D, E, F y G. Visto, esta es la perspectiva del edificio. Visto en planta, tendríamos algo como aquí la cara A, D, C, D. Aquí está el viento. (18 por 18), acá está la presión del viento y tenemos que ver cómo se distribuye en las diferentes caras y en la altura.
Entonces la presión del viento va a golpear en este sentido, que es la cara A, B, F, G, que sería esta cara de acá. Y vamos a ver cómo se distribuye en la altura y en las caras adyacentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Sí. ¿Cómo sabes hacia dónde va el viento? Ese es el dato, ¿no? Digamos, en la realidad hay que analizar en todos los sentidos. En este caso nos dicen que viene en este sentido, es igual que en la en caso de la carga del sismo, se analiza horizontalmente en ambas direcciones. Igual el viento se analiza en los sentidos perpendiculares. Sí, claro. ¿Al dibujo o al texto? Ahí está bien. ¿Ya? Sí le subí el dedo de la presentación, ¿cierto? Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos con la solución. ¿Cómo empezaría? ¿Cuál es el paso número 1? Vamos. Correcto. Vamos a empezar, pero calculando la presión estática del viento. Del viento, simplemente transformando la energía cinética en energía en presión. ¿Cuál es esa presión? La presión es Q sub S, que es igual a 0.0625 velocidad del viento al cuadrado. Esto nos da la presión en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y la velocidad tiene que estar en metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Esta es una densidad dada, que es en función de la altura. ¿Cuál es la velocidad del viento que nos dan como dato? 160 kilogramos. 160. Ya, y esto pasa a metros por segundo. ¿Cuánto? Una hora son 44.44. Muy bien. 44.44 metros por segundo. Por tanto, Q sub S es igual a 0.0625, 44.44 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? No puede ser. A ver. 123.45 kilogramos por metro cuadrado. Esta es la presión del viento en unidades de presión, en unidades de fuerza por unidad de aire. Sí. Claro. Ahí. ¿Está bien ahí? Listo, ahora sí vamos a ver la aplicación de los coeficientes. Tenemos la presión del viento modificada por los coeficientes y la presión del viento y la presión del diseño del viento, que era ya por los últimos coeficientes. Entonces, esta es la presión estática. Básicamente, esta es la suposición de que
el viento se comporta como un fluido y se transforma la energía cinética de las partículas de aire en presión. Ahora, esta presión se modifica para considerar los factores que describimos la semana pasada. Entonces vamos a empezar calculando la presión del viento modificada y luego calculamos la presión de diseño de viento, que es ya la que nos sirve para aplicar en la edificación y calcular las fuerzas internas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner presión del viento. Presión del viento en la cara del barlovento. Y esta presión le transformamos luego en presión de diseño y se distribuye en las cuatro caras. Primero vamos a, sí queda claro, primero vamos, esta es la zona de barlovento. Esto de aquí, esta es la zona de barlovento. Esta es la zona de sotavento. Y los otros, los laterales. Sotavento. Entonces, vamos a primero calcular la presión del viento en esta cara y luego la presión de diseño en esta misma cara y en el resto de caras del edificio. Vamos a calcular en la cima del edificio. Entonces, vamos a ver que la ecuación es Q sub Z. Este Q sub Z depende de qué? De la altura del edificio, ¿no es cierto? Entonces, Q sub Z es igual a Q sub S, que ya calculamos por 4 coeficientes. K sub Z, K sub ZT, K sub T y K sub E. K sub S ya calculamos que es 123.45. Vamos a ir calculando cada uno de los, no calculando, vamos a ir leyendo de la tabla los otros valores. ¿Tienen todas estas tablas? Ya. Vamos a empezar con el primer factor K sub Z. Vamos a ver cómo estimamos K sub Z. ¿Qué decía en la teoría? K sub Z es el coeficiente de exposición. Se consideran 3 categorías: áreas urbanas y suburbanas con edificios, terrenos abiertos con construcciones espaciadas y áreas planas sin obstrucciones expuestas del viento. ¿Qué nos dice el dato? Caso B, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ahora. Tenemos, esta es la tabla para el coeficiente K sub Z. Tenemos 3 categorías, nos vamos a centrar en la primera, ¿no es cierto? B, C y D. Ya identificamos la categoría y es categoría B. Luego nos dice a qué altura queremos calcular, que es la altura respecto de la altura del edificio respecto del nivel del terreno. Habíamos dicho que vamos a calcular en la cima, y la altura era ¿de cuánto? 30 metros. Tenemos 100 pies, que es 30.5. Podríamos interpolar entre, básicamente no, vamos a adoptar el 0.99, 30.5. El error es mínimo, no va a haber ninguna variación. Entonces, K sub Z adoptamos como 0.99. Este es el coeficiente de exposición. Esto también se puede ver en la ley. Sí, claro. Ya, este es SZ. Vamos a ver KSZ.
Este es el factor topográfico. El factor topográfico es 1 cuando está ubicado está ubicado sobre en el nivel del terreno. ¿Es KST o KST? A ver, ¿cómo? Perdón. ST. El factor topográfico, básicamente eso considera la topografía. Pero este factor no está aquí, en esta lámina yo les ubico el detalle de este factor, pero es 1 cuando, lo único que se modifica es cuando está en alguna colina o algo así. Entonces, como está en el nivel del terreno, no hay ninguna... Siempre va a ser 1. Sí, en caso de que esté en alguna elevación o algo ahí también. Me parece que no le puedo... Exactamente. Me parece que no le he puesto aquí, no sé por qué. Ya le voy a revisar. Les vamos a tomar 1. El factor K sub T es el factor de direccionalidad del hilo. Vamos a ver. K sub T, factor de direccionalidad. ¿De qué depende esto? Única y exclusivamente del tipo de estructura, de la forma de la estructura. ¿En qué categoría caemos? Edificios, chimeneas, torres de transmisión. Edificios. Para ambas categorías, el caso de 0.85. Sí. $0.85. Y el factor K sub B, que considera la elevación sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, que es el factor K sub B. ¿Cuál es la altura que nos dan sobre el nivel del mar? 760, entonces vamos a ver que está 760, está entre 0.93 y 0.90. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una simple interpolación. 610 metros sobre el nivel del mar nos da un factor de 0.93. 914 nos da un factor de 0.90. Resto de esto, ¿cuánto me da? 610 menos 914 para interpolar. Y 0.93 menos 0.90 me da 0.03. Ahora, la altura que nos dan es de 710, ¿no es cierto? 760. 610 menos 760. Menos 150. ¿Y cuánto será este factor? Sería 150 por 0.03 y dividido para 304. $0.93 menos 0.015 es la interpolación. Sí. 0.92, o sea que ya es. Y las demás 3 decimales ya. 0.92. Eso es. ¿Está bien? Entonces, K sub
Tenemos que hacer así, o le podemos agarrar. Era hacer 1.23 menos puede ser, no. O sea, es demasiado aproximado. Perdón. Hacer 1.23 menos 0.23. Y esos son todos los factores. K sub z sería igual a 0.38 es eso. 0, no, 0,015. 0,015. Ahí sí. Ya. Entonces, K sub z es 123.45 kilogramos fuerza por metro cuadrado, multiplicado por K sub z, que vale 0.99, por K sub SZ, ST, que vale 1, por K sub D, que vale 0.85, y por K sub B, que vale 0.92. 98.69 kilogramos por metro cuadrado. Esto es la fuerza, esta es la presión del viento ejercida en la cara del barlovento y en la cima del edificio. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Clic, clic. No, esta es solo la primera cara. Eso digo, este es en la zona del barlovento, en esta zona de aquí, en esta cara de aquí, y en la parte superior del edificio, en la cima del edificio. Sí, es aquí. Hemos calculado la presión del viento acá. Sí. No, porque eso es lo que veíamos. No es la misma. Sí. Estamos a ver, 95.57. Listo. Ahora, esta es la presión del viento, pero nos falta la presión del diseño. Vamos a poner punto 3. Esta es la presión de diseño en la cara del barlovento. Encima del edificio. En la cara AB, que es esta de acá. Entonces, ¿qué nos decía la teoría? La presión de diseño es igual a, debe estar por aquí, G por C sub P y por Q sub Z, que ya acabamos de calcular. G es el factor de ráfaga y C sub P el coeficiente de presión externa. Entonces, establece esta última cómo se distribuye ya en cada cara. Vamos a ver entonces el primero, el factor G, que es el factor de ráfaga. La estructura, ¿qué periodo fundamental tiene? 0.5 segundos, por lo tanto es una estructura rígida ya que el periodo es menor que 1 segundo. Por tanto, ¿cuánto vale G? 0.85. Perdón. A ver, la presión es K sub Z por G y por C sub P. G acabamos de ver que es 0.85 para este es el factor de ráfaga. Y esto es para estructuras rígidas, como la que acabamos de analizar. Y C sub P depende esto es el factor de distribución de la presión. Entonces, C sub P tenemos aquí. En la pared del barlovento, que es esta de acá, para cualquier relación de aspecto, es decir, largo dividido por ancho, el factor es 0.8. ¿Sí? ¿Está bien? 0.8. Entonces, la presión de diseño es Q sub Z, que vale 95.57,
kilogramos por metro cuadrado multiplicado por 0.85 y por 0.80. ¿Cuánto me da eso? $74.99 kilogramos por metro cuadrado. Y este se supone es de la cara del barlovento. Que es una cara AB básicamente. ¿Listos? Esta es la presión de diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué 0.85? Porque la estructura es rígida para el periodo de la estructura es 0.5. 0.5 y nos dice la teoría que para periodos menores que un segundo es considerada una estructura rígida y está recomendada. 0.85 siempre es para Rígida. No, no siempre. Por eso mismo se considera. ¿Qué es lo que sucede? Se analiza generalmente en direcciones. Es igual en el sismo. El sismo no va a atacar en una dirección dada, es un proceso estocástico. Igual el viento, no hay una dirección, pero se analiza en los sentidos ortogonales. ¿Sí? ¿Está bien? Se analiza dependiendo de los códigos locales, la carga total por decir, en la dirección X y el 30% en la dirección Y, o se hace algún otro tipo de combinación para la direccionalidad. ¿Sí? Listos. Esta sería la presión del viento en la cara del barlovento. Vamos con la presión del viento en la zona de sotavento. Que es en la cara que se observa de este color caliente. Entonces, la presión del viento va a ser igual a ¿qué? A Q sub Z por C sub P por G. G sigue siendo el mismo valor. Vamos a ver C sub P, que es para la cara del barlovento, que es esta cara de acá. Depende de qué, según nos dice la tabla de la relación de aspecto. La relación de aspecto es 1. Entonces, ¿el coeficiente cuánto sería? Menos 0.5. Entonces sería 95.57 kilogramos por metro cuadrado por menos 0.5 era 0.5 y por 0.85. ¿Cuánto me da eso? $40.62 kilogramos por metro cuadrado. Y nos queda en los lados del edificio la presión de diseño del viento. Claro. En las caras laterales. Sería en las caras laterales. Vamos a ver ahora el coeficiente C sub P. En las paredes laterales, para todos los valores nos dice menos 0.7. ¿Sí te veo? Sí, adelante, por favor. Por la relación de aspecto. Voy a borrarle. Tenemos que considerar dos cosas en realidad. La superficie, en este caso es la de barlovento, que tiene estas posibilidades.
Y la segunda cosa es la relación de aspecto, es decir, el largo del edificio para la planta, las dimensiones de planta, largo para ancho. En este caso, como es cuadrado, cae en 1, 0, 5, menos 0. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Y para los caras laterales, para cualquier valor es menos 0.7. Menos 0.7. Entonces, C sub P es menos 0.7 y la presión del viento es 95,57 kilogramos por metro cuadrado por menos 0.7 y por 0.85. La presión del viento es menos 56,87 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en definitiva, haciendo un esquema de la planta del edificio, esto es en el nivel, en la cima del edificio. Aquí tengo, ¿cómo era la notación? A, B, C, D. Entonces tengo las siguientes presiones. La cara del barlovento, vamos a demorar. Esta es la cara del barlovento. Tenemos presiones de 64,99, 65 prácticamente kilogramos por metro cuadrado. En la zona de sotavento, las presiones bajan a 40,62 kilogramos por metro cuadrado, y en los laterales o en las caras laterales $56,87 kilogramos metro cuadrado. ¿Cómo empiezan para afuera y quitar menos? Claro, no tiene, o sea, no hace falta. Y el signo lo único que da es la dirección, y como las flechas ya nos indican la dirección, no nos interesa el signo, sino simplemente el valor. Ya está especificado la dirección, y esta es la solución del problema. Estas son las caras de barlovento. La cara de sotavento. Las caras laterales, recordando que la presión del viento va en este sentido. En un edificio alto. Sí. ¿Solo se calcula para la cima? No, a ver, para completar esto, estas cargas se aplican, ¿no es cierto?, en la estructura. En un edificio alto lo que se hace es calcular en diferentes niveles y se va construyendo este prisma de acá. Sí, solo un minuto. Se construye este prisma de acá. Diferentes altitudes. Y estas son las fuerzas que se aplican, y con esto se calcula la carga. Perdón, con estas son las cargas, ¿no? Con esto se calculan las fuerzas internas y las deformaciones. Digamos, en el ETAPS o en el SAP hay opciones para poner cargas que varían en función de alguna magnitud especial, como un trapecio, por ejemplo, o como la presión de un fluido, también se le puede poner según como corresponda. En el ETAP hay una función depende de cómo está el edificio. En el edificio, si le voy a modelar las paredes, se le aplica sobre esa región, o si no, si es que no está modelada las paredes directamente, hay como una función que es tipo pared, pero no le asigna ni rigidez ni peso, sino simplemente es para
que se aplique en esa área la presión del viento y que con eso se distribuya los elementos, vigas y columnas. ¿Sí? No. En algún caso nos tuvimos en cuenta que hubo un edificio en la última. Claro, la que es zona urbana. Ah, y Claro. Generalmente cuando hay bien en edificios altos, más importante que los valores de las fuerzas son los valores de las deformaciones. En un edificio alto, al menos si es bien difícil que sea de pórticos, es muy probable que tenga elementos tipo muros, pero lo importante es evitar que se deforme lateralmente de manera significativa, si no eso genera desde sensación de inseguridad hasta puede ocasionar el colapso del edificio dependiendo de cuánto se desplace. Claro. Ahorita estamos calculando solo fuerzas, es igual que vimos la carga, no calculando, sino viendo cómo se considera. Después vamos ya a los números de cómo se calcula las fuerzas y desplazamientos internos, los deformaciones internos, igual que la carga muerta, hemos visto cómo se estima la carga vertical. Ahora la carga de viento, y esto sí nos permite ya aplicar una estructura y darle, mediante los métodos que estamos estudiando, dar respuesta a qué desplazamientos, qué fuerzas internas me generan. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del semestre. Vamos de regreso. ¿Le subo? Sí. Ahí. Ahí. Ya. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Yep. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro todo? Entonces con esto terminamos el primer capítulo, que es introducción al análisis estructural, en donde hemos visto básicamente cómo estimar las cargas de diseño o las cargas de servicio para el diseño de una edificación. Todo esto está, para nuestro caso, detallado en la NEC, en el capítulo de cargas no físicas. Vamos entonces, en lo que nos queda, iniciar el segundo capítulo. Ya les subo las notas de clase al de 2L. En este segundo capítulo vamos a básicamente introducir definiciones y ya una idea de cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar a lo largo del curso. Bien, vamos a empezar entonces con el segundo capítulo del sílabo, que es. Vamos a ver en este capítulo definiciones y conceptos para el análisis matricial.
Esta es la terminología que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Entonces vamos a empezar con un concepto importante que es el concepto de grados de libertad. ¿Alguien tiene alguna noción de qué es un grado de libertad? No. Vamos a las definiciones. El grado de libertad, en principio, el número de grados de libertad. Un grado de libertad está asociado a los componentes de desplazamiento de los elementos que constituyen un sistema estructural. Vamos a ver aquí que una estructura, en realidad un edificio, un elemento estructural, tendría infinitos grados de libertad. ¿Por qué? Por las infinitas formas de desplazamiento. ¿Qué es lo que sucede? Eso es inmanejable. No se puede calcular algo con infinitos grados de libertad. Para poder aterrizar ese concepto, se idealiza una estructura. ¿Qué significa la idealización? Que una estructura que es, en este caso, asumámoslo más sencillo. Un elemento estructural que puede ser un tensor, una viga o lo que fuere, es un elemento que tiene longitud, tiene largo y tiene espesor. Tiene 3 dimensiones. La idealización consiste en ese fenómeno, ese cuerpo físico, idealizarlo o representarle a través de un modelo matemático que permite entender su comportamiento. Su comportamiento significa poder describir la forma en cómo se deforma o la manera en cómo se deforma y cuáles son las fuerzas internas del elemento. Entonces, una viga se idealiza como un elemento lineal, un elemento de una dimensión. Y ese elemento tiene propiedades mecánicas, como son el módulo de elasticidad, como son la relación de Poisson, tiene propiedades geométricas, como son el área de la sección transversal del elemento tipo línea, que representa el área del elemento físico, tiene el momento de inercia, una constante torsional. Entonces, esas propiedades me dan una noción de cuál es la oposición a la deformación, y con eso puedo determinar, a partir del modelo de cálculo, puedo predecir para un conjunto de cargas dadas cuáles van a ser las deformaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El modelo físico se idealiza como una línea que tiene 2 nudos en los extremos, uno en cada extremo. El número de grados de libertad está asociado a la manera en cómo yo idealizo la estructura. Sí. Evidentemente, las idealizaciones tienen que ser, o tienen que guardar coherencia con la manera en cómo físicamente el elemento estructural se deforma. Y en base a eso se plantean hipótesis y se realizan simplificaciones para poder realizar los cálculos. Entonces, los grados de libertad están asociados a los componentes de desplazamiento, básicamente en los nudos. Eso que me permite describir la geometría de deformación del elemento estructural con una precisión adecuada. Bajo ciertas suposiciones, como por ejemplo, en este curso vamos a suponer que todos los materiales que tratamos obedecen la ley de Hooke. Es decir, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias y el módulo de Young, que es la constante de proporcionalidad, es constante en tiempo y en cargas. No importa qué carga le aplique, el módulo de elasticidad es constante. Las deformaciones son pequeñas y por tanto aplica el principio que deben haber estudiado en mecánica de materiales y en estructuras 1, que es el de superposición de efectos. Bajo ese contexto vamos a trabajar. Esa es la idea general, no sé si me hago entender. Entonces vamos a escribir. Dicho eso, el número de grados, pongámosle, el número de grados de libertad de un sistema estructural o de un sistema, pongamos,
es el número de componentes de desplazamiento que se necesitan para definir su posición, es decir, la posición del sistema en el tiempo y bajo cualquier tipo de carga. ¿Se entiende el concepto? Es el número de desplazamientos que yo requiero para definir la posición en el tiempo de un elemento que pertenece a un sistema estructural, indistintamente de cómo yo aplique las cargas. No depende el número de grados de libertad a cómo yo aplique las cargas, simplemente me da el número de posiciones para cualquier configuración de carga. Como habíamos dicho, en realidad un sistema tiene infinitos grados de libertad. Ya que cada elemento estructural puede deformarse de infinitas formas. ¿Qué es lo que sucede entonces en el análisis estructural? Voy a ponerle estático, que existe análisis estructural de tipo estático, cuando no considero las fuerzas inerciales, o dinámico, que no se estudia en esta clase, cuando se considera fuerzas de tipo inercial. Entonces, en el análisis estructural estático, los desplazamientos bajo una carga dada estarán en un modo forzado individual. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Una armadura, ¿cómo tiende a comportarse? ¿Cuál es la suposición cuando yo idealizo una armadura? No hay momentos en los extremos. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que las barras, ¿qué tipo de esfuerzos experimentan? Y por tanto, principalmente, una barra se estirará o se comprimirá. ¿Qué implica eso? Que básicamente no existe rotaciones, no existe deformaciones por flexión en los extremos. En los extremos pueden girar libremente.
Básicamente, ¿qué sucede? La barra no se flexiona. No hay rotación en los extremos. Lo que sucede es que o la barra se estira o que la barra se comprime. ¿Eso a qué se debe? A que una armadura, los esfuerzos esencialmente son diferenciales. Por lo tanto, eso me permite realizar multiplicaciones. ¿Qué puedo yo decir? Que los grados de libertad que definen el comportamiento de una barra van a ser, si es que está en el plano, 2 por cada nudo. ¿Por qué? Porque si solo se va a estirar, no necesito conocer, no necesito estimar rotaciones, es decir, las rotaciones son despreciables. Entonces, eso no sucede, por ejemplo, en un marco rígido, en un pórtico a momento. Los pórticos, a diferencia de las armaduras, trabajan esencialmente a flexión. Entonces, esto que implica que en el caso de los pórticos, o en el caso de una viga, la deformación viene dada principalmente por la flexión, es decir, por la cantidad de rotación en los extremos. Eso es lo que separa o diferencia un elemento estructural de otro. Pero ambas cosas son idealizaciones. En realidad, una armadura va a tener flexión, sin embargo, esa flexión respecto de las cargas axiales son despreciables. Lo mismo, las cargas axiales en vigas son, por lo general, despreciables, a menos de que por alguna razón existan cargas axiales considerables. Entonces, esas idealizaciones definen los grados de libertad de un elemento y de un sistema. No sé si me hago entender. Vamos a escribirlo. Dicho esto, se puede simplificar el problema mediante un preanálisis de cada elemento y reducir su comportamiento a una función de ciertos grados de libertad en los extremos o en sus extremos, que es lo que acabo de decir, en los nudos de un elemento tipo viga o armadura, o elemento de una barra de una armadura. Por tanto, el número de grados de libertad es función de la manera en la cual, esto es muy importante, el número de grados de libertad es función de la manera en la cual una estructura real ha sido idealizada. En su análisis. Entonces, estos conceptos son sumamente importantes. La manera en cómo una estructura real ha sido idealizada en tu análisis. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Claro. ¿Por ahí? ¿Está bien? ¿Le bajo más ahí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien, de esta manera entonces, voy a escribir acá. Así, en pórticos rígidos, por ejemplo, los desplazamientos por flexión son mayores que los debidos al estiramiento axial. Entonces, pongamos en pórticos rígidos, los desplazamientos por flexión son mayores que los de estiramiento axial. Por el contrario, en armaduras, los estiramientos axiales son predominantes. ¿Alguna pregunta? Para ir concluyendo esta parte introductoria y la clase de hoy, vamos a dibujar justamente las dos estructuras, una armadura y un pórtico. Muy sencillo. Aquí tengo una articulación, aquí tengo un rodillo, y vamos a suponer que le aplico una carga en cualquiera de sus núcleos. Para darle sentido a todo lo que estamos indicando. La carga dibujada con negro indica una de las cargas puntuales aplicadas en la estructura. ¿Esto cómo tendería a deformarse? Voy a escribirle, voy a dibujarle con rojo, la manera en cómo se deforma. Este nudo podría ser que baje para acá. Este nudo podría ser que baje para acá. Si este nudo baja para acá, este nudo va a bajar para acá, igual este nudo para acá.
el rodillo es posible que sufra un pequeño desplazamiento. Y de aquí, ¿cuál es el mensaje? Si yo analizo cada una de las barras de la estructura, por ejemplo, esta de acá, esta barra tiene dos nudos. Vamos a poner aquí que este sea el nudo A y este que sea el nudo B. Este sea el nudo A y el nudo B, previo a la aplicación de la carga. Una vez de que aplico la carga, ¿qué es lo que sucede? La barra va a estirarse o a comprimirse, dependiendo en cómo trabaje, en tensión o en compresión. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? La posición del nudo A, como es un pin, como es la restricción impide los desplazamientos horizontales, la posición de A permanece inalterada. De la barra a B, ¿cuál es el nudo que se desplaza? El B pasa de ocupar de esta posición a una posición, le voy a poner acá, de subtril, que es esta. ¿Qué implica esto? ¿Cuántas coordenadas requiero yo en B para definir el desplazamiento desde la posición B a la posición B'? X y Y, ¿no es cierto? Requiero dos coordenadas. ¿Eso qué quiere decir? Requiero 2 grados de libertad. Como la barra tiene dos nudos, la barra, para explicar su comportamiento, requiero 4 grados de libertad. ¿Me explico? ¿Con qué diferencia? Con la diferencia que el nudo A tiene dos restricciones, que el desplazamiento horizontal y vertical C. ¿Sí? Entonces, para definir esta posición de B a B', yo requiero dos coordenadas. Un desplazamiento en el sentido horizontal, que es U, y un desplazamiento en el sentido vertical, que es V. De esta manera yo defino completamente cómo se deforma la barra. ¿Me explico? A esto se refiere el concepto de grados de libertad. Es el número de coordenadas o componentes de desplazamiento requeridos para definir las posiciones de los elementos deformados en el tiempo y ante cualquier tipo de carga. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta? Y solo para concluir, el otro caso, el del marco rígido, si tengo aquí una columna empotrada y aquí una viga, con la característica de que la viga está conectada rígidamente a la columna. ¿Y qué es lo que sucede? En el extremo de la columna aplico una carga. Igual, vamos a aplicar una carga concentrada T. ¿Qué característica tiene esta carga concentrada T? La característica de la carga me importa. ¿Qué efecto ocasiona en el marco? Una deformación, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene la conexión esta de acá que acabamos de describir como rígida? Correcto, no hay deformación relativa, es decir, antes de la deformación el ángulo es 90 grados. Posterior a la deformación los elementos se flexionan, pero el ángulo sigue siendo 90 grados. Esa es la característica de una conexión rígida. ¿Cómo se deforma esto? Se deforma de esta manera. ¿En qué se diferencia de la armadura? Acá hay 90 grados. Esta es la característica del marco rígido. Ahí exageré la deformación, pero bueno. Vamos a ilustrar. Este es el punto A. Y este es el punto A'. ¿Qué diferencia tiene la armadura de el pórtico? Y el pórtico, la flexión. Entonces, es justamente, aquí existe flexión. Para yo definir el punto A, requiero 3 grados de libertad, no solo 2. Requiero la coordenada X o
La coordenada X, el desplazamiento a lo largo del eje X, vamos a definirle como U, siempre por notación, de aquí en adelante. El desplazamiento a lo largo del eje Y, vamos a definirle como V, pero acá hay una particularidad. Voy a ponerle así. Acá hay una particularidad, y es esto, el giro. Es insuficiente con definir las coordenadas U y V o X y Y, sino además requiero darle un giro, porque el giro está asociado ¿con qué esfuerzo? Con el esfuerzo de flexión. ¿Me hago entender? Sí. Por tanto, esta viga va a tener, la viga AB, pongamos aquí AB, 3 grados de libertad en cada nudo. El nudo A tendrá 3 grados de libertad y el nudo B 3 grados de libertad. Una barra de una armadura tiene en total en el plano 4 grados de libertad. Una viga en el plano tiene 6 grados de libertad. Ahora, si las estructuras fueran espaciales, si la armadura fuera espacial, tengo que agregarle una coordenada extra. Tendría 3 coordenadas por cada nudo, es decir, la barra en el espacio tendría 6 grados de libertad. El marco en el espacio tendría 12 grados de libertad, porque además de los 3 desplazamientos, tengo 3 giros respecto de cada eje. ¿Se entiende? Claro, en el espacio, hagamos de cuenta, con esto concluimos. La armadura en el espacio, las coordenadas X, Y y Z son las que definen su posición. Es decir, la posición desplazada por cada nudo va a requerir 3 coordenadas. En total, 6 grados de libertad por la barra, 3 por cada nudo. En el espacio, existen 3 giros, uno respecto de cada eje, respecto del eje X, respecto del eje Y y respecto del eje Z. En el plano es un solo eje, porque el eje contrario es 90 menos del ángulo. En el espacio son 3 giros y 3 desplazamientos. Por tanto, una barra en el espacio, una viga en el espacio tiene 12 grados de libertad, 6 por cada nudo. ¿Se entiende eso? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien, dejamos de hacer.